Listo. Ya estamos en el aire. Estamos en la inspiración divina. Mira, la vida no es un problema a ser resuelto, sino una realidad a ser experimentada. Esto dice un filósofo danés, Søren Kierkegaard, quien nos introduce un poco a este tema del sentido de vida y el propósito, unos temas que han estado muy de la mano y muy de moda con los de la felicidad y todo este tema. Pues qué bueno abordarlo desde una perspectiva también astrológica. Martín, muy buenas tardes. Bienvenido. Gracias por estar Juan con Carlos, nosotros. buenas tardes por otra vez estar aquí compartiendo ya casi 3 años en este espacio, ¿no? Que llevamos. Imagínate, desde el 2000 iniciamos con nuestro primer congreso de astrología por allá en el 2020, justo cuando inicia pandemia y confinamiento. Y de ahí en adelante, todos los domingos hemos estado aquí presentes, dándole un propósito Y un a la sentido. astrología y un sentido Juan Carlos, a la antes de empezar, astrología. ¿cuál es el propósito y el sentido de esta charla? Pues además hoy con tremendo partido que nos dieron Francia y Argentina, que eso estuvo muy de infarto prácticamente. No alcancé a ver la primera parte porque estaba en un taller, pero vi el final y uy, tremendo, tremendo desempeño. Qué partidazo. Y eso sirve para explicar el tema, ¿no? Porque el propósito y el sentido tiene muchas aristas, depende de donde se le mire, tiene una validez o no. Y de hecho se ha vuelto un tema comercial y un tema controversial porque he visto en consulta gente muy estresada con ese tema, de cuál es el propósito y encontrar el propósito como si fuera algo externo a nuestra naturaleza y algo fijo, como de hacer algo concreto que le ponga un sello a nuestra vida y nos deje una huella en el camino. Y todo eso se puede convertir es precisamente en algo antipropósito. Entonces, creo que es un tema que vale la pena tocar, mirar, eh, tener en cuenta. Hace unas 4 horas el propósito de algunas personas era ver el partido y organizaron su vida para ver el partido. Entonces la pregunta es, ¿y después de ver el partido qué? ¿Dónde quedó el propósito? Y eso nos lleva a entender que los propósitos cambian y tienen validez según el interés de la persona, según el nivel de conciencia. Para alguien el propósito puede ser salir a caminar, para otra persona tomarse unas cervezas, para otro... Es decir, no hay un propósito, no hay una rigidez estricta y me parece que lo más cercano para poder entender el propósito y el mismo sentido de una persona es precisamente mirando su carta natal, porque es única, intransferible, invivible por otro y, y hay muchas experiencias, es lo más rico, la película más bella es la que nos tocó vivir a cada uno de nosotros, aunque a veces no queremos saber nada del tema. Y bueno, la pregunta es para los que ganaron el mundial y el partido, ¿y cuál es el propósito ahora? ¿Y cuál es el nuevo sentido? Porque todo es un flash, ¿no? Todo pasa. Entonces, de hecho, Víctor Frank, el creador de la logoterapia, plantea muy claramente que el propósito cambia. Y cuando la persona no cambia el propósito y cambia la vida, se va a un hueco. Él narra, por ejemplo, que en el campo de concentración que le tocó sufrir y vivir, muchas personas tenían por propósito salir de ahí a encontrar a sus padres, a sus familias, pero cuando salieron de ahí y no los encontraron y no tuvieron la flexibilidad interna de adaptarse a las nuevas condiciones, se derrumbaron. Esto también lo he visto, ¿no? Creo que hay que entender las cosas más allá de lo inmediato,
de lo transitorio, no porque la vida no se pueda disfrutar. El propósito del sentido es vivir este instante, vivir el ser con lo que la vida te ofrece en este momento. No está alejado de ti, está dentro de ti y no es una cosa externa ni hay que dejar huella de nada. Eso tenemos que ser más libres para poder cumplir realmente el propósito de ser y experimentar este instante. Y complementando esto que dices, fíjate, al revés también las personas que tienen un propósito tan claro y tan fuerte, y más aún si sienten que es un propósito dictado por Dios, cuánto mal no pueden llegar a hacer, ¿no? Es decir, el propósito, no sé, de liberar un pueblo o el propósito de sacar adelante una revolución o que se creen dueños de una verdad profunda, filosófica y con ese propósito arrancan y hacen desmanes. Entonces también es por eso altamente peligroso. Fíjate, un poco también inverso. Si no tengo una meta, un propósito de inmediato, pues no tengo nada que hacer y entonces me puedo dedicar más a vivir, a vivir lo que hay, lo que soy. ¿Sí? A veces los propósitos son muy interesantes, pueden ser como esa zanahoria que se le pone al caballito para que ande. Puede ser un motivante constante para llegar a una meta, a un objetivo. Eh, yo diría que esos propósitos, en la medida en que sean un poco más elevados, trascendentes, pueden ayudar a que me conecte un poco más con el sentido de vida. Cuando los propósitos son muy materiales, conseguir un coche, conseguir una casa, conseguir una familia, un título universitario, pues se llega al propósito y a veces eso puede llegar a generar una gran desilusión y una gran depresión. Me puedo quedar embebido en unas situaciones en donde pierdo, me comí la zanahoria, se acabó el tema. Y la invitación un poco también es a conectarnos con que el propósito es la misma vida. La vida es el propósito como tal, el Mire, camino. pues antes de empezar esta charla con Juan Carlos, yo tenía un propósito que era acabarme 2 bolas de un helado de chocolate delicioso. Y para mí eso es la gloria en ese momento. Pero ya no está. Entonces, la misma vida nos enseña, se me lengua la traba, ¿no? En este momento, de la emoción. La misma vida nos enseña que el propósito es como la respiración. Tomas la vida, la asimilas y la ofreces, la entregas nuevamente. Y creo que esa es la clave, no solo en este tema, en todo, cuando nos aferramos a una idea obsesiva. Entonces vamos a decir, Francia no quedó campeón del mundo, el propósito era ser campeón mundial en el año 2022, entonces se quedaron sin propósito. Y aquí vamos a plantear algo utilizando este evento. El hecho de no conseguir la meta que el ego quiere, o el hecho de conseguir la meta que el ego quiere, da lo mismo, no significa que sea el propósito. Es el propósito en el sentido superficial. El propósito es en lo que te estás convirtiendo y no es el título que te dan al fuera ni el logro. A veces no hay logro o se nos desbarató la situación en el camino. Es en lo que te estás transformando, es lo que la vida te empujó a hacer. Y aquí tenemos otro tema. Con Urano, Neptuno y Plutón, muchas veces nos encontramos que nos desestructuran y terminamos en otro lugar, en otras circunstancias, a veces sin sentido, desde el punto de vista del yo, sin sentido, porque lo que estábamos viviendo nos cambió o se desbarató o no sabemos ni para dónde vamos y estamos en un hueco, pero esos momentos son muy interesantes, aunque sean incómodos y requieren de una entrega profunda. Esa entrega te hace hueco, entra en ese vacío. Así como la naturaleza tiene sus ritmos de ir adentro, interiorización, asimilación y exteriorización, manifestación, los momentos donde no tenemos sentido ni propósito, los podemos definir de una forma, es que cuando no sabes qué hacer, absolutamente no sabes qué hacer, tienes la infinita posibilidad de ser eso que eres en ese instante. Quitarse esa pesadez de encima no significa para nada que no tengas una vida y tienes que cumplir
una serie de circunstancias, pero eso no es el propósito. Ganarse la Copa Mundo no es el propósito, es el propósito superficial, o no ganársela. Entonces los franceses serían, en este momento, y la selección francesa, o los que no clasificaron a la final, serían infelices. Pues si se lo toman tan superficialmente, sí. Es en qué te estás convirtiendo. Y la misma experiencia de no tener te lleva a reconocer otras formas más profundas de ser. Y la misma naturaleza de tener nos puede dormir en los laureles. Y todo es transitorio. Entonces es más bien tener la conexión con la vida, de la respiración, de vivir, de tomar lo que estés viviendo. A veces lo que estamos viviendo no nos gusta. Y tiene un propósito. Y tiene un sentido que no entiendo, o no quiero ver, o no me gusta ver, o lo descubriré en el proceso. Por eso es muy importante en la astrología poder entenderlo desde esa óptica, más que forzar que me digan lo que yo quiero escuchar en una carta o de una carta. Sí, tú ponías ahí el ejemplo, entonces se perdió el propósito porque no ganaron la Copa los franceses. Y entonces fíjate, se pierde el gusto de disfrutar, pues tremendo arte que se desplegó en más de hora y media, ¿sí? Y se pierde yo veía a los jugadores recibiendo, los franceses recibiendo los premios, pero ya no es lo mismo porque no es la copa, y entonces se pierden del gusto, de ese mérito, y eso nos puede llegar a suceder a nosotros en la vida. Es muy difícil a veces ganar o llegar a poner la bandera que uno quería en donde la quería poner, y como no la logramos poner, no apreciamos todo el camino y no apreciamos el disfrute de haber vivido y de haber recorrido esos pasos. Eh, por eso el propósito no debería ser una meta, debería ser el camino, debería ser disfrutar el instante. Eh, Juan, estás tocando un tema y me parece que es bueno soltarlo, que esa es una rigidez. Si yo no soy el campeón o no logré el premio, entonces se perdió el esfuerzo, se perdió la vida, ya no soy nadie. Estas drogas sociales, como las actividades son drogas sociales, tenemos que admitirlo, por eso se llama entretenimiento. Ayer iba en la calle en un carro con una persona que amablemente me llevó, y de pronto en el trancón que hay aquí los sábados en Bogotá tremendos, Embotellamiento, sí. embotellamiento, atasco, como dicen en España, la persona que va conduciendo se queda mirando al lado, el carro está avanzando y casi se estrella. Y me dice, uy, me entretuve, me entretení. Y entonces caí en cuenta y dije, oye, a veces el entretenimiento, que es el disfrute de lo que estamos viviendo, si uno no está atento, lo saca del presente y puede pasar algo que es no reaccionar a lo que la vida nos pone inmediatamente. Y en ese sentido, las novelas, las telenovelas, el arte, son, llamémoslas así, son drogas sociales, son experimentos sociales que permiten, eso tiene un sentido, permite liberar mucha de la tensión y el estrés colectivo. Los antiguos ya lo utilizaban, los griegos, las bacanales, estas experiencias eran una catarsis colectiva, los carnavales, porque la violencia, ¿de dónde surge también parte de la violencia? De la inconformidad, de no tener bienestar, beneficios. Entonces, cuando el malestar se acumula, se necesita una catarsis. Por eso, cuando necesitamos descargar energía, sirve salir a caminar a la naturaleza, golpear una almohada, lo que quieras, ¿no? Siempre y cuando no se le haga daño a nadie. Estas medidas o experimentos sociales tienen por objeto también hacer catarsis colectiva y tener ciertos alivios, pero tienen un inconveniente, es yo tengo que vencer al otro para ser alguien. Y eso es un despropósito. Yo no tengo que vencer a nadie. Entonces, ganamos y somos superiores al otro equipo o al otro bando que no ganó y ahora somos los mejores. Todo eso es una referencia que viene del exterior, que no es una referencia, autorreferencia sana, porque se pierde, por ejemplo, el equipo que no obtiene la copa, el mérito que hizo,
el propósito muchas veces no es tener la copa, sino en qué se están convirtiendo y en qué va a generar ese movimiento de la vida. Y las experiencias fuertes o crudas que tenemos con Urano, Neptuno, Plutón, Quirón, Saturno, muchas veces nos frena y nos dice, oye, no más referencia externa, autorreferencia. Y eso no invalida para nada que los momentos de disfrute, como lo puede tener el pueblo argentino en este momento, claro, qué alivio, es como una especie de alivio, ¿no? Uf, pero luego esa espuma, como ocurre, baja a las pocas horas, porque es un movimiento emocional regido por la luna, y luego volvemos a ver en lo que estamos aquí y ahora, y en asumir, hay que tener un cuidado en estas expansiones colectivas, porque después de la expansión emocional que nos da una energía, a las pocas horas o días volvemos a nuestra realidad personal y necesitamos asumir esto aquí en el presente. Y esto también tiene que ver con el propósito. El propósito no se define con una sola cosa, es la vida, es el ser. Y es necesario la autorreferencia y cuando no tenemos una apertura a mirarnos, entonces la naturaleza genera algunas circunstancias que nos frenan y nos pone un par y nos pone a mirarnos más objetivamente, a reconocernos. Sí, Martín. Y bueno, y es que fíjate, bueno, este tema también lo abordamos porque estamos con un sol en Sagitario, próximo a entrar en Capricornio. Eh, el s- los planetas ubicados en casa 9 o en Sagitario son unos buscadores de sentido y de felicidad en medio de todo. Es que también la palabra sentido y felicidad a veces está muy asociada y voy a tratar de abrir un poco esas dos palabras porque fíjate cómo hay una serie de investigaciones psicológicas que muestran que los países que supuestamente son más felices, felicidad entendiéndola como eh, tener los recursos suficientes, tener salud, tener una vida moderna, agradable, en bienestar, ¿sí? No necesariamente está ligado al sentido. Encontraban que en los países en donde se tiene absolutamente todo, hay unas estadísticas más altas de suicidio, mientras que en los países en donde la situación es precaria y compleja, que donde supuestamente no son felices, están más atendiendo sus vidas y generando una vida con mayor sentido y no con mayor felicidad. A veces sentido y felicidad están divorciados. ¿Sí? Hace poco escuchaba también a uno de estos youtubers, Yoko Ono, uno que es colombiano japonés, y decía que cuando estaba adolescente en Japón, donde todo funciona, donde todo es parametrizado, donde hay unos cronogramas, donde todo es como un relojito, estaba en una gran depresión profunda y la mamá que es colombiana le dijo, yo sé que le falta a usted, váyase a Colombia. ¿Sí? Y entonces él dice, me fui a Colombia, claro, ahí sí ya cuidando que no me roben la maleta, que no pasa el transporte, que todo tiempo uno tiene que estar activo y atento, ¿sí? Y encontró cómo salir de ese relojito a la jungla y a vivir esas necesidades que vivimos en países subdesarrollados o en proceso de desarrollo, tiene un matiz que permite que busque un mayor sentido, porque no estoy dormido en esa felicidad, en donde todo ya está hecho, ¿sí? Fíjate cómo, por ejemplo, en las familias donde los adolescentes o los hijos, digamos, los invitan a que estén más activos en pro de la familia, porque de pronto hay muchos hermanos o algo y tienen que estar más activos a estas familias en donde o son hijos únicos o lo tienen todo, en donde los hijos no hacen nada y los papás hacen todo. Hay una mayor sensación de pérdida de sentido en estas personas a los otros que han tenido que estar con sus hermanos o cuidándolos o haciéndolos, porque se sienten partícipes, sienten que están colaborando en pro de la familia, a los otros que simplemente están desconectados y que van allí a que les hagan todo, ¿sí? Esto, digamos que lo plantea
una psicóloga que tiene un libro hermoso que se llama El arte de cultivar una vida con sentido. Y ella en este libro plantea que para encontrar un sentido y una, digamos, como una integridad interna, hay 4 pilares que van a permitir concretar ese sentido, que uno de ellos es la pertenencia, cuando yo siento que tengo unas relaciones, por ejemplo, una relación de amistad contigo, Martín, en donde yo me siento escuchado, admitido, donde si hablamos nos estamos mirando a los ojos, estamos comprometidos en construir unas charlas, por ejemplo, siento que hay una relación de pertenencia. El otro que sería el otro pilar, que es tener el propósito, que es algo así como un objetivo en donde yo sienta que mi trabajo o mi actuación en el mundo no solamente me nutre a mí, sino estoy nutriendo una comunidad o estoy haciendo algo por otros. No es solamente pensar que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo simplemente por mi subsistencia o por un dinero, sino que con eso se está nutriendo también a un grupo de personas frente a un tema. El otro pilar que para ella es muy importante es la trascendencia. Eh, Pusieron en un experimento a mirar a unas personas, unos pinos de más de 200 años de antigüedad, supremamente altos, eh, y después de que salieron de mirar eso, los pusieron en unas actividades y a otras personas que no los habían puesto ese ejercicio, les pusieron las actividades. Los que miraron la trascendencia y la inmensidad lograron cumplir mejor su objetivo que los que no. ¿Sí? Esta visión de trascendencia, de ver que el universo es tan amplio, de sentir como la mística o la magia detrás de las cosas, como lo que cuando hacemos con astrología encontramos en un aspecto o en otro una relación, como el cosmos habla a través de una carta natal, y esa trascendencia. Y el último punto, el último pilar tan importante es la narrativa. Ella dice que en la medida en que uno pueda tener una narrativa de su propia vida, y las narrativas pueden terminar en la historia que inició muy feliz y terminó muy triste, que sería como una narrativa negativa, o la historia que empezó como una situación muy compleja que terminó en una gran alegría o en una gran eh, riqueza interna. Esos temas de las narrativas yo no lo entendía cuando estaba en la adolescencia, que estaba estudiando con los Rosacruces, que decían que había que hacer un ejercicio para ser probacionista, que era en la noche devolverse todo lo que uno hizo en el día, acordándose de todo lo que uno hizo en el día. Ahora vengo a entenderlo un poco con este ejercicio psicológico, que si uno logra, no sé, por ejemplo, si llega uno a su casa y se encuentra uno con un familiar o con su esposa o con su pareja, con sus hijos, y les cuenta uno de su día con una narrativa, cuando hace uno esa narrativa le está dando un sentido, unas conexiones, y empieza uno a ver que la vida cobra sentido. Pues esta psicóloga dice que esos 4 pilares, si uno logra, aunque sea tener uno de esos 4 pilares, o si logra activar los 4, pueden encontrarse con una vida con sentido realmente. El habitante de esa vida siempre es el que está aquí, perdón, es el que está aquí adentro, ¿no? Eso es algo que uno se encuentra al observar el ser que es, siempre está, y van pasando capas. En este momento está lloviendo, hace unos minutos estaba haciendo sol y estaban cayendo truenos, se puso oscuro el cielo, antes de estaba haciendo un sol muy espléndido. O sea, esos cambios van ocurriendo. Los propósitos, los objetivos, el sentir, porque el sentido viene del sentir, también va cambiando, pero hay una constante. Hay alguien aquí a quien le está ocurriendo o está observando o viviendo, observando y viviendo a la vez toda esa experiencia. Y ese propósito ya más íntimo, más conectado con sí mismo, es reconocer que estamos ahí. Si miramos desde el punto de vista de la psicología transpersonal y desde el punto de vista de la astrología psicológica y los movimientos transpersonales, vamos a encontrarnos con momentos de trascendencia, donde necesitamos transformación personal o colectiva o grupal.
Y en ese momento lo bonito que hablamos del propósito se nos va a ir al suelo o se nos cae ciertas referencias que tenemos de lo que tenemos que aportar, dar o ser. Pero en ese momento es muy importante, por ejemplo, nos dice Urano, el propósito de Urano es la libertad, es el cambio, es liberar partes nuestras. Y para liberarlas utiliza un método que puede sonar drástico, pero que es la naturaleza. Es entrar en caos, es desestructurar lo que era sólido y ablandarlo. Cuando no entendamos, en medio de una crisis, ¿por qué se me está desbaratando todo? Pregúntate, ¿esto tiene un propósito aunque yo no lo sepa? El propósito, esta es otra variante, yo no lo tengo que saber para vivirlo. Sí, ¿cuántas veces nos hemos encontrado y todo esto, ¿para qué? Yo no entiendo, no me gusta, no quiero, no lo quiero vivir, pero ya el hecho de no quererlo vivir no implica que no estén viviéndolo, estoy viviéndolo y no sé para dónde va. El propósito normalmente no lo vamos a entender en el momento, como cuando hablamos del partido. Entonces, ¿por qué quedaron de segundo no tuvo propósito? Tiene un propósito más profundo. El propósito superficial es el suceso que ocurre. Me gané la beca, me gané. Ese es pero eso es pasajero. Y tan pasajero es que al cabo de los días pasa y se desinfla. Entonces, hay algo más de fondo. Con Urano es colaborar, abrirnos al cambio, permitir, aflojar, soltar, dejar ir, incorporar lo nuevo, aunque no nos dé ninguna seguridad ni garantía inmediata, porque Urano no te va a ofrecer ninguna seguridad de que tal cosa que hagas o dejes de hacer o cambies, ya va a funcionar. No funciona así, funciona con otras reglas. El propósito de Neptuno es deshacer, disolver, sintonizarnos más con nuestra sensibilidad interna y externa. Y en ese proceso nos podemos confundir. Lo que veíamos claro, que era un sueño, se nos puede desvanecer o nos podemos ver adictos a una experiencia que está ofreciéndonos el nirvana, el paraíso, y no pasan los días y nada y nada. Entonces Neptuno te está enseñando, te está trascendiendo o conectando con el amor que está en todo, aunque no lo logre afuera, aunque se me caigan y se me deshagan las ilusiones. Me desengaña para que pueda reconocer la sabiduría, el amor y la conexión con esa totalidad, con ese amor total. Aunque esté solo, no estoy solo. En Colombia hay una canción por allá de los Llanos Orientales que en la letra dice, y me dejaste solito con las estrellas. Entonces a veces estamos solos de relaciones, de vínculos, de reconocimiento, pero estamos conectados con la totalidad, no estamos solos, estamos en una soledad, en una edad del sol. La soledad puede ser un jardín cultivado en nuestro interior o puede ser lo más horrible que tememos porque nunca lo hemos abordado y se nos vuelve un coco. Y el propósito de Plutón es varios propósitos tiene, ¿no? Sacar a la luz lo reprimido, profundizar y transformar, eliminar completamente lo que hay para crear algo totalmente diferente. Es conectar con el poder del ser, con el poder mayor, no con el poder del ego. Entonces, hay cosas más de fondo que lo que pasa en la periferia. La vida y la psique humana es como, se ve bien reflejada en los movimientos astrológicos. Hay muchos relojes funcionando. Los movimientos rápidos, lentos, pero todos son como un reloj de esos suizos. Tú lo destapas, hay muchas rueditas girando, pero todas confluyen en un gran movimiento. Y eso ocurre en nuestra conciencia. Hay varios movimientos dándose a la vez y una sola situación que nos puede llamar la atención inmediata, que es visible, no significa que no esté conectada, no está desconectada, mejor dicho, está conectada con otras circunstancias que están ocurriendo. Y en ese sentido, ampliar la percepción de nuestra conciencia, de lo que estamos viviendo afuera, adentro, integrándolo con lo que es en este instante, nos da esa razón de ser, esa razón de vivir, porque no todo lo que queremos lo vamos a conseguir, pero sí va a ocurrir que lo que no sabíamos
¿En qué nos íbamos a convertir? En eso sí nos vamos a convertir, eso es seguro. Sí. Fíjate que Albert Camus, gran escritor que dejó un gran legado, sobre todo con estos temas de sentido también, porque él hizo un ensayo del mito de Sísifo, en donde decía todos los días Sísifo fue castigado por los dioses por querer tener el conocimiento supremo y pasar por encima de las leyes de la vida y de la muerte. Entonces los dioses lo castigaron a que todos los días tenía que empujar una gran roca por la montaña hasta arriba para que se cayera de nuevo la roca y empezara nuevamente al otro día. Y Alberto Camus dice, es que Sísifo está feliz haciendo esto, porque logró desafiar a los dioses, y entonces él dice la actitud de desafío al absurdo, ¿sí? La sublevación, la pasión y la libertad con que Sísifo vuelve otra vez a arrancar, porque siempre tiene la posibilidad de derrotarse o de volver a arrancar a subir la piedra. La vida se convierte un poco en este mito de Sísifo, en donde hacemos y hacemos una cantidad de cosas que parecen absurdas, que parece que no tienen sentido, como Sísifo subiendo la piedra para que vuelva a bajar, y así rutinariamente, pero es gracias a que Sísifo adquieren que la cosa, su piedra, es su sentido de vida, eh, porque tiene la valentía de confrontar a los dioses, es lo que le permite volver a tener las fuerzas para arrancar de nuevo día a día. Y digamos, en contraste está, por ejemplo, la rosa del Principito. El Principito quiere su rosa, ama su rosa, pero la rosa se vuelve difícil con él y decide irse. Llega a la tierra y ve 1000 flores, 1000 rosas, pero ninguna es como su rosa, ¿sí? Y esto es lo mismo. Todos necesitamos de tener una piedra, una rosa, algo que nosotros, por absurdo que sea, empujamos todos los días, y eso hace que se genere un vínculo profundo y haya un gran sentido. Fíjate, por ejemplo, cómo cuando nosotros somos papás y entonces los retos del hijo que le da fiebre, que se enferma, que hay que ir a la clínica a la noche, no sé qué, y cómo esos arrastre la piedra para que después de una semana de fiebre y todo le saque del niño la sonrisota y genera ese vínculo profundo. Es decir, a veces consideramos que hacemos una serie de cosas tan rutinarias y tan sin sentido, pero es que ahí mismo está el sentido. Cuando me entrego profundamente a lo que hay, a lo que tengo, a lo que la vida me propone, ese encuentro de abarcar con todo el corazón esa actividad que hago día a día es lo que me puede llegar a permitir encender el para qué y el por qué y hacia dónde es que va todo esto. Tengo aquí al frente un poema muy bello que puede ser traído a este momento. Y como dicen por allá en su tierra, Juan Carlos, y dice así: caminantes son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Este es un poema de Antonio Machado que de alguna manera refleja esa conexión profunda con la necesidad de ser lo que la vida te pide que seas. Que eso no significa que no tengas metas, objetivos, propósitos concretos, pero en realidad no podemos depender de que el resultado nos sustente el ser. Y qué bueno tener resultados, porque los resultados nos facilitan cuando son resultados que nos benefician y beneficiamos a otros, nos da alegría. Y tú mencionabas dentro de las propuestas que hace la psicóloga que nos comentas, ese poder beneficiarnos y poder dar.
generosamente y recibir, nos da un sentido de pertenencia, de conexión, de validez. Y a la vez, como el poema de Octavio Machado, son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar. Tener esa conexión, esa profundidad de reconocer que son instantes. Si vives el instante, estás pleno, estás completo, independiente del resultado que se esté dando o anhelando, estás pleno. Porque si no va a pasar es que siempre vas a estar incompleto. Es la zanahoria que le ponen al caballo adelante para que andes y él tiene tapados, anda y se la corren. Y es la sensación que tenemos de incompletud que no es real. Nosotros somos completos, ya somos completos. Y en ese sentido, reconocer que eres tú, tu camino, tu propio camino, o lo que vemos en una carta natal que es única, irrepetible, el poderla vivir tal como la estás viviendo. Eso es el propósito de ese momento. Y puedes decir, mirando atrás, esas huellas en el camino que quedan atrás, si yo hubiera hecho, si no hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera tomado tal o cual elección, para esos momentos es bueno decir, en ese momento fue mi elección, fue lo que tuve a mano. Seguramente hoy lo haría diferente con la comprensión de hoy. Sin embargo, en ese momento, en el nivel de comprensión, de conciencia, fue la opción que tuve a mano. Y eso te ayuda a encajar, porque el yo, lo que llamamos el yo, o el ego, o la personalidad, siempre necesita nutrirse de afuera, en una relación con el mundo, para poder tener una imagen de sí mismo. Pero hay momentos donde no te van a devolver la imagen que quieres. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Entonces yo no soy nadie, no hay una conexión más profunda. Claro que sí, hay una conexión más íntima. Hay una conexión que es, estoy aquí, estoy presente, estoy sintiendo. Y si estás sintiendo, tiene sentido, porque el sentido viene de sentir, no viene de grandes elaboraciones. Y en últimas, no hay que hacer nada espectacular. Si lo tienes que hacer, hazlo, porque se te presentó. Si tienes que jugar y meter los goles, mételos, porque para eso la vida te puso en ese instante. Pero eso no es suficiente para toda la vida. Si logramos, cuando tengamos ciertos logros, hay que tener la comprensión de decir, los exprimo como un limón, porque esto también se va a ir. Estos son huellas en el camino que quedan atrás, estelas que quedan en la mar. Y es clave tener esa apertura de decir, ya logramos esto, lo vivimos, lo disfrutamos y la vida continúa. El instante, cuando tenemos la percepción del presente, es eterno continuo. Es un eterno continuo, que estamos ahí. Pero las cosas que vivimos, independiente de cómo las califiquemos, no son continuas. En este mundo donde estamos, que es el mundo de las tres dimensiones, entonces tenemos las leyes de Saturno, que es tiempo, materia y forma. Entonces, todo lo que tiene tiempo, materia y forma tiene fecha de caducidad, empezando por nuestro cuerpo. Nuestras emociones también cambian y nuestras formas de pensar. Todo tiene tiempo, materia y forma y no vamos a pelear con eso. Vamos a saber como un limón que hay que utilizar y exprimir. Si te tocó como Cristiano Ronaldo, aquí en el Mundial, sentarse en la banca, por más que yo quiero, y le dicen, no, siéntese, porque vas a finalizar la carrera aprendiendo no la copa ni jugar, tal vez la humildad. O tal vez darse cuenta que no era, aunque tenga la buena intención, no era tan importante en ese momento estar ahí. ¿Ves? Hay otras, es clave estar abierto a que no siempre lo que queremos se va a dar, no porque haya nada indigno en merecer o en buscar o en proponernos conseguir objetivos, sino que si se da el resultado que no esperamos, eso tiene una cosa, eso sí que tiene un propósito más de fondo, que no es el que ocurre y nos hace explotar de emoción, sino tiene un propósito mucho más profundo, que es tal vez darnos cuenta que si no tenemos lo que queremos, probablemente hay otra forma de ser más profunda o hay otras conexiones que la vida, como la vida siempre sabe más, nos está llevando. Realmente estamos siendo conducidos.
Y ese es el propósito de la vida una. Es, mejor dicho, que seamos felices, manifestemos el amor, seamos más conscientes de la presencia, que disfrutemos de toda esta abundancia generosa que es la vida abundante en todo. Y que podamos dar y ofrecer con amor lo que nos podemos dar y ofrecer con amor a nosotros mismos. Y aceptar los momentos que no son tan como en el rosario que se hace en las religiones, ¿no? Y en la iglesia cristiana, gloriosos, gozosos, dolorosos, infiernosos. Por ahí, por todo se pasa, ¿no? Y es que, Martín, normalmente cuando necesitamos generar una estructura egoica, nosotros nos proponemos algo con la vida, pero resulta que es que la vida se propone algo con nosotros, ¿sí? Eh, y es muy importante atender, digamos, como esa danza entre lo que quisiera, lo que visiono, lo que creo y lo que realmente la vida me va dando. Porque la vida también tiene una propuesta con nosotros. Nosotros le proponemos a la vida y sobre todo los primeros 30 años, 40 años, pero después la vida propone algo a nosotros. Y ahí es donde necesitamos estar flojitos y colaborando, como dirían los mexicanos, Sí. ¿sí? Eh, que no es otra cosa que los transpersonales, aflojando una estructura egoica en pro de ser un poco más receptivos a lo que realmente hay. ¿Qué es lo que hay? ¿Sí? Y con ello, más bien fluir con ese tema. Pues querido Juan Carlos, el propósito de hoy era hablar del propósito. Muy bien, Martín. Pues nuestra última charla de este año, ¿verdad? Nos Sí, vemos hasta el señor. próximo año. Sí. El próximo año nos seguimos viendo por este mismo espacio. Sí. Y bueno, para el próximo año tenemos el propósito de hacer el Congreso Virtual de Astrología que va a venir en otro formato este año. Ya queremos hacerle unas variaciones. Es que Plutón en Acuario y Saturno en Piscis están pidiendo hacer unas reformas importantes. Sí, Eh, es, entonces, eso también es un propósito, ¿no? Decir, bueno, esto es, ¿qué pasa si nos salimos del ritmo conocido cuando hay mucha monotonía? La palabra monotono significa un solo tono, entonces el exceso de monotonía hace que el cerebro se duerma. Un niño coge un libro y si tiene colores, incluso nosotros si lo vemos con gráficos, yo, uy, qué llamativo, así no sea de nuestro conocimiento, no podemos entender, pero puede ser un tratado de sabiduría así escrito y es monótono, ¿no? Entonces el cerebro se apaga, se duerme. Entonces la vida es llena de colorido y a veces el colorido no es mi color preferido, pero es color. Entonces la vida nos trae colores que no son de nuestro gusto, pero es el colorido de la vida. Y la invitación es, mira, que aflojemos, no ponernos esas rigideces porque nos vamos a sentir incompletos. Y a la vez asumir lo que tenemos, lo que somos y lo que podemos ofrecer. Y si la vida nos invita a dar un paso de crecimiento, darlo, darlo. Y en ese sentido decidimos con Juan Carlos también hacer una modificación para nuestro Congreso de Astrología. Vamos a cambiar de modalidad porque como la vida es un experimento o un inspirimento, como decía un niño alguna vez que lo escuché que él estaba haciendo inspirimentos. Y dije, uy, sí, ese sí tiene razón. Es un inspirimento. Entonces vamos a inspirarnos este año haciendo unas variantes en el Congreso. sí, normalmente los veníamos haciendo un fin de semana, sábado y domingo. El Congreso lo hacemos en honor a nuestra querida astrología. Hay una fecha muy importante a nivel astrológica que es el equinoccio de primavera en el hemisferio norte, 20-21 de marzo, que es cuando el sol ingresa en el signo de Aries. Es como si fuera lo que estamos viviendo en este momento en diciembre, que es el fin de año, con toda la expectativa, las propuestas, los propósitos para el 2023 y demás. Pues allí cuando llegamos a marzo,
esa última semana de marzo, que va a ser, a ver, la miro aquí, del 10, ¿cómo es? Marzo del 2023, del 13 al 18 de marzo, antes del equinoccio. Vamos a hacer entonces el congreso entre semana. Vamos a hacer 2 charlas al día. En lugar de sábado y domingo, las 12 charlas van a ser divididas de lunes a sábado, en donde vamos a tener una astróloga y un astrólogo, y vamos a ir trenzando el yin y el yang. Eso. Eh, Y en equidad, ellas y ellos. O sea, somos una humanidad. Queremos probar ese formato también para que las personas no se estresen oyendo un congreso intensivo, porque lo intensivo también a veces se estresa. Entonces vamos a hacerlo más venusino, más suave. Y de todas maneras, simplemente van a quedar las grabaciones, pueden volverlas a ver, volverlas a disfrutar. Queremos hacerlo más tranquilo para todos. Vamos a experimentar y de acuerdo a lo que ocurra, lo haremos o modificaremos o ya veremos qué pasa. Eso. Y bueno, pues el título, La transformación de la conciencia social, es un título más que todo pensando en Plutón, que va a estar en el grado 0 de Acuario, que nos está invitando, convocando a hacer unos procesos a la médula de la transformación social, eh, de la concientización. Saturno entrando en Piscis, hay una concientizar a nivel global. Y bueno, seguramente aquí tendremos invitados ya confirmadísimos. Está nuestro querido José Alberto Millán, que ya hasta me mandó el título de su ponencia. Bueno, Sí. El título está buenísimo, además. Se llama Una breve historia de la astrología, o ¿cómo hemos llegado a esto de Mesopotamia a YouTube? Dice José Alberto. Una buena charla. muy bueno. Bueno, muchas gracias y nos veremos en unos días, o sea, el año entrante. Nos vemos en unos días, en nuestros domingos, en enero. Bueno, nosotros sí seguimos, yo sigo aquí frente. Viene la otra semana una serie de sorpresas interesantes ya para cerrar el año. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar tan atentos, por estar siempre acá con nosotros, por sus comentarios que dejan debajo de los videos. Eh, Ha sido realmente, Martín, un año muy íntegro, de mucha riqueza interior. Ha sido un gusto compartir contigo cada uno de estos encuentros. Y quiero desearte una feliz Navidad, querido Martín Ochoa. Igualmente Y, para ti, para todos y todas. Una y feliz te quiero Navidad. mucho, y nos vemos entonces el otro año, querido Vemos. Martín. Que sigan haciendo la alegría como un manantial que brota de nuestro corazón. Bueno, Nos hasta vemos. pronto.